Bueno, pues tiempo de entrevista en las mañanas de Fusión Radio. Abrimos un capítulo nuevo de nuestro espacio dedicado al mundo de la salud, de la mano de Vital & Clinic. Y precisamente hoy traemos un espacio y un capítulo un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados. De hecho, bueno, pues normalmente vienen profesionales, vienen responsables de la propia clínica como tal, a hablar de ciertos temas de salud, pero hoy cambiamos un poco las tornas, nos vamos a la otra cara de la moneda, nos vamos a hablar con pacientes y vamos a recoger testimonios. Pero bueno, hoy no venimos con un paciente al uso, sino que precisamente pues es un conocido de esta casa también de Fusión Radio, muy conocido de la comarca de la Exarquía y que bueno, ahora está haciendo una labor social muy interesante y la verdad muy necesaria en relación con la educación vial, así que vamos a hablar un poco de todo. Está con nosotros Sergio Hijano, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, que yo creo que sobra es todo conocido por está en el mundo de la política, ha sido concejal de ferias y fiestas del Ayuntamiento de Vélez, bueno, etcétera. Madre mía, la verdad que sí, que como tú bien dices, bueno, pues uno participa en muchas cosas y entre ellas, bueno, mi paso por la política, lógicamente, han sido 8 años preciosos, 4 años en oposición y 4 años gobernando. Luego, como tú dices, concejal de ferias y fiestas en Vélez Málaga, tiene más trabajo que cualquier otra persona, porque Vélez Málaga, que si la romería, que si la feria, tantos núcleos de población. Y bueno, y todo eso desde la silla de ruedas, que muchas veces hasta yo mismo miro para atrás y digo, madre mía, la de cosas que hacía, porque es verdad que muchas veces la silla de ruedas te limita algunas situaciones que me he encontrado, por ejemplo, cuando ibas de romería o algo, donde las sillas había sitios donde no podía pasar. Pero bueno, este fin de semana he estado en el Rocío con la silla y bueno, también una experiencia que nunca había vivido y es complicado. Bueno, en este caso, bueno, vamos a empezar por la parte de la seguridad vial. Eres delegado en la provincia de Málaga de AESLEME, que es la Asociación por la Prevención de Accidentes de Tráfico, y además es una ONG, ¿no?, que atiende a víctimas de accidentes. Y bueno, llevas unos años que no paras también en este sentido. Estás ofreciendo charlas, formación en autoescuelas, incluso en controles policiales, o sea, desde el más pequeño hasta el último, el afectado, el que pueda dar positivo en un test de alcoholemia, ¿no? Sí, la verdad es que es necesario e importantísimo la labor que estamos realizando desde AESLEME. Bueno, yo soy el delegado en Málaga, pero tengo mis compañeros de Huelva, el de Sevilla, en Madrid. Somos unos 200 personas en AESLEME que trabajamos y la gran mayoría estamos en silla de ruedas, todos por siniestros viales, y lo que hacemos a través de nuestro testimonio intentar que eso no vuelva a ocurrir. Sí es verdad que nuestro principal objetivo siempre ha sido el alumnado, empezar con los alumnos desde pequeñitos, desde sexto de primaria, para que tengan una formación en seguridad vial, porque no hay una asignatura que se llame seguridad vial. Y es verdad que el alumnado es muy receptivo, le interesa porque lo ven en primera persona, el ver a una persona en silla de ruedas que le está contando su historia real, aparte de darle la formación, luego la parte final si le contamos nuestra historia y dependiendo de la edad. Y bueno, pues ahí es una maravilla porque es precioso, se divierte uno mucho y es muy reconfortante. Piensa que el año pasado visité en la provincia de Málaga, en toda la provincia, 118 centros educativos y le di charlas a unos 10.500 alumnos. Entonces todas esas personas han recibido una formación en seguridad vial que luego la pueden llevar a la práctica. Eso es la parte más bonita. La otra parte más complicada, bueno, pues desde que se implantó el carnet por puntos ya por el 2006, pues participamos en los cursos de sensibilización y reeducación vial, donde las personas que pierden puntos o pierden el carnet, pues tienen que pasar por la autoescuela, dependiendo si es solo recuperar puntos o es la pérdida total. Y nosotros, bueno, pues participamos en esos cursos dando nuestra forma de explicarles a ellos para que vean qué ocurre tras un siniestro vial, porque muchas veces cuando nos sacamos el carnet o cuando hacemos los cursos y demás, pues nos dicen, esta señal es de 80, no puede pasar usted de 80, aquí un stop debe pararse, pero nadie nos dice, oye, si no te paras puede pasar esto y esto. Oye, si te saltas un semáforo te puede pasar esto y esto y esto. Obviamos la parte económica, porque el que te ponga una sanción económica por cometer una infracción es lo de menos, porque eso es recuperable, pero ¿qué ocurre tras un siniestro vial? Y entonces nosotros le hacemos ver la otra parte. Es complicado, piensa que en la provincia de Málaga aproximadamente unas 250 o 300 personas acuden a la autoescuela a recuperar puntos o el carnet. Es una cantidad enorme y todo ello es debido a que, por ejemplo, las cifras que han salido esta semana, el Ministerio ha publicado, el ministro Grande Marlaska, las cifras de finales del año 2023, porque salen al año siguiente. Este año han fallecido 1.806 personas en carretera. Ostras.
significa que ha aumentado. El año 22 fueron 1.746, han muerto 60 personas más que el año 22, en el año 23, y son unas 5 personas que fallecen día tras día. 5 personas al día son media muchísimas. muy alta. O sea, bueno, ya más de 0 es alto. Obviamente, cada vida pues es un apellido, unos padres, un familiar, una amistad, una pareja, todo. Y claro, en estos casos, pues fíjate que a mí lo primero que me venía, la primera concepción que me viene a la cabeza es, bueno, tema de seguridad vial, accidentes, siniestros, lo primero que me viene a la cabeza es el alcohol. Obviamente es un problema bastante gordo, pero hay otro porcentaje bastante alto que es el no respetar las señales, el móvil, el ser un infractor, ¿no? La primera causa de muerte con el 30% de los fallecidos son las distracciones. Ostras. Principal el uso del móvil. Son las distracciones, no es el alcohol ni la droga. Es verdad que el alcohol y la droga es lo más recurrente, como tú dices, porque es lo primero que se nos viene a la cabeza, porque además vemos los controles, y los controles normalmente se hacen de alcohol y droga, pero la primera causa de muerte son las distracciones. Es terrible, el uso del móvil. De hecho, no hace mucho el ir conduciendo con el móvil en la mano conllevaba 3 puntos de retirada, y ahora ha aumentado a 6 puntos. Es decir, te pillan 2 veces con el móvil y te quedas sin carnet. Pero sí es verdad que la tasa de alcohol, ahí ahora se va a incluir una modificación que le había muy importante, que es la reducción del 0,25 en aire a 0,10. ¿Qué significa 0,10? Es 0,0. Es decir, ya no te puedes tomar ni esa caña que mucha gente dice, bueno, me tomo una cañita con una tapa y no voy a dar positivo. Ya con 0,10 vas a dar positivo. Es verdad que depende del peso, del sexo, de la hora del día, si has comido, etcétera. Pero con esa reducción que se va a llevar a cabo de 0,10, conseguimos que nos quitemos toda esa... ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Claro. Que eso te lo pregunta mucho el alumnado. Porque quieren saber, si yo consumo alcohol, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para yo poder conducir? No te lo puedo decir. Claro. Yo en los controles he visto gente que se ha acostado y a las 5 o 6 horas lo hemos parado en el control. Metabolismo. Y ha dado positivo. Claro. Entonces, el alcohol y la droga es la segunda causa de fallecimiento, no es la primera. La primera son las distracciones. La tercera, la velocidad. La velocidad son las 3 principales causas por las que la gente muere en carretera. Claro, pues que en ese aspecto, mira, ya que hemos abierto capítulo alcohol, yo creo que un poco, casi entrando en debate, la idea es que no bebas nada, porque claro, dice, vale, una caña no hay problema, pero el problema no es que te hayas tomado una caña y ya está, que yo creo que es que nadie lo hace. El problema es que cuando ya te incita, tienes que te bebes una y ya dices, bueno, es que quiero la segunda. Entonces, claro, a lo mejor con una no hay problema, el problema es que cuando te tomas la primera quieres más. Y claro, ahí es donde a lo mejor está el debate. Como se suele decir, como moja el pico, al final moja hasta el ala. Claro. Es verdad que con esa reducción de tasa 0,10, que nos equiparamos a muchos países europeos donde la tiene, es lo ideal. Al fin y al cabo, solo 0 alcohol tiene 0 consecuencias. Claro. Nos tenemos que quedar con eso, tanto en alcohol y droga. Es verdad que, por ejemplo, el alcohol, en los diferentes controles, lo más grave es, bueno, pues lógicamente, ahora actualmente entre 0,25 y 0,50 son 4.500 euros, y entre 0,50 y 0,60 son 6 puntos y 1.000 euros, pero sí es verdad que cuando nosotros en un control una persona da más de 0,60, ahí ya pasa vía penal. Vía penal significa que si es la primera vez son retiradas 8 meses del carnet de conducir, y luego tienes que ir 4 días a la autoescuela a realizar el curso, pero tiene un agravante, que después de recuperar el carnet tienes 2 años de antecedentes penales. Entonces eso le afecta a muchísima gente, y la gente no es consciente que si eres reincidente el juez te puede mandar a prisión. Yo hago cursos en Alaurín, en el centro penitenciario, en el centro de inserción social, aquí en Málaga, y son muchas las personas que están cumpliendo condenas por delitos viales. Y se sorprende la gente y dice, oye, yo por cometer un delito contra la seguridad del tráfico puedo acabar en prisión. Efectivamente. De hecho, hace poco me preguntaban en una de las charlas, el alumnado, me decía, oye, Sergio, ¿y esa gente que tú vas a la cárcel a darle las charlas porque lo han metido en la cárcel, son gente normal? Claro. Digo, sí. La mayoría son gente trabajadora, con su familia, con sus niños, pero comete el error de una boda, una feria, y el juez te puede mandar a prisión. Claro. Es verdad que si es la primera vez no te va a mandar, pero la reincidencia sí te obliga a entrar en prisión. De hecho, yo, como sé que tú grabas esto, te he traído para que pruebes la sensación de cómo una persona, bajo el efecto del alcohol, ve o puede ver. Mira. Venga, vamos a hacer aquí experimento en directo. Además, esto lo estás grabando. Quien esté ahora mismo escuchando, luego lo puede ver en nuestro canal de YouTube, lo puede ver en nuestras redes. Te he traído unas gafitas, ¿no? Te he traído 2 gafas de simulación de alcohol. Muy bien. Una es de menos cantidad y esta de más, para que tú puedas probarla. Y veas. Empezamos por la fuerte. Como quieras. Si quieres, empieza por la baja, para que veas la sensación que
Genial. es cuando consumes alcohol. Vale, mira, estoy haciendo algo totalmente difícil que es Sí. auriculares, gafas, todo. Vamos a poner Quítate así. las gafas de vista. Sí, vale. Ok. Vale, pues hago yo. Intenta simplemente pues las Claro, teclas vida normal, o tocar todo. el ordenador. Claro, ya directamente me impide poder escribir normal. Si intento coger el móvil para mandar un WhatsApp, no sé dóndde está el móvil. Claro. Entonces, claro, es muy... Y esa es la bajita. Esa claro. estamos hablando de aproximadamente entre 0,40 y 0,50. Ok. Quiere decir que no es una cantidad, Que puede entre ser, comillas, muy elevada. Claro, el equivalente a cuántas, yo qué sé, cervezas o cuántas copas. Es que es muy relativo, ¿no? Exacto, Claro. es muy relativo. Depende de la persona, del Venga. cuerpo, de si has comido, si has descansado. Vale. Esa sí es bastante. Esta ya es heavy, ¿no? Esa sí lo vas a ver. notar. Ostras, ya ve, no. Esa es que ya te genera esa sensación de mareo máximo. Claro. Exacto, esa se Aquí nota ya mucho es más. imposible coger el móvil porque además vas como con retardo, ¿no? Un poco Claro, pues esa imagínate sensación. todo eso conduciendo. Claro. Entonces, claro, cuando esto lo hacemos en los colegios, donde se lo ponemos a los chavales, a los alumnos, para Sí. que vean la sensación que es consumir alcohol y conducir un vehículo, se sorprende y dice, bueno, ¿y así la gente conduce? Sí, sí. Pues sí, mucha gente conduce Ostras. de esa manera. Qué curioso. Oye, pues mira, yo creo que es la forma más efectiva, más directa de ponerlos en la piel y de tener esas sensaciones. Bueno, luego, trayéndonos un poco al apartado médico y un poco a lo que acontece este espacio también con Vital and Clinic, a veces el accidente, obviamente hay dos vías. Una de ellas, ya siniestro total y que pues no lo cuentes, la vida no continúa. Y la otra es que continúe, claro. En este caso también tiene consecuencias muy negativas porque es la recuperación. O sea, ya entras en un proceso en el que, bueno, obviamente toda la parte emocional con la familia, etcétera, pero luego es un proceso largo de recuperación y en la que tienes que estar con profesionales durante un tiempo importante. La verdad que no somos conscientes de lo importante que es un fisio tras un siniestro vial, y más en mi caso y en el de muchísimas personas cuando hay una lesión medular. ¿Por qué? Porque se pierde tanto que luego el recuperarlo es complicado. Además, en mi caso, yo tengo una dorsal 1 completa. Yo desde esta altura, aproximadamente del poco por encima del pecho hacia abajo, no tengo ni sensibilidad ni movilidad. Entonces hay que trabajar mucho esa parte para simplemente tener equilibrio, que parece una tontería, pero yo recuerdo, en mi caso yo estuve 1 año en el hospital ingresado, de los cuales 3 meses fueron en el Carlos Haya y 9 meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde allí los fisios realizan una labor espectacular con el paciente, pero eso tiene un tiempo determinado. Entonces luego, cuando yo salí del hospital, tú empiezas ya a trabajar única y exclusivamente con tu brazo lo haces todo, el darle a la silla, el vestirte, las transferencias, y entonces en mi caso yo pues lo pasé mal y gracias a Hugo Quintana, que para mí es mi salvador, tuve un problema bastante fuerte en ambos hombros, donde no podía ni siquiera pulsarme en la silla. Además me ocurrió, la parte más grave fue que fue en pandemia, donde me tiré el tiempo que estuvimos confinados casi sin poder levantarme de la cama porque tenía los nervios supraescapulares de los hombros reventados, y fue, además recuerdo con Hugo, que fue justamente nos levantaron el confinamiento y al día siguiente, creo a los 2 días, me pudo realizar la radiofrecuencia del supraescapular de ambos hombros y me dio la vida. Me dio la vida. Yo siempre que hablo con Hugo y lo veo y tal, lo conocía de antes de mi época de concejal y demás, y con el tema del carnaval y todo, pero cuando ya empezó a tratarme y siempre que eso, sobre todo los hombros para mí fue un auténtico descubrimiento lo que me hizo y me dio la vida, porque yo ahora hago vida normal, cuando antes no podía hacerla, y valoré un montón. De hecho, bueno, pues cuando tenga algún problemilla pues alguna inflamación, algo, voy. Hace poco estuve que en la espalda me puso un montón de agujitas de esas que dan descarga eléctrica, y claro, el problema en mi parte es que, en parte lo mío es que yo me duelen zonas de mi cuerpo que no siento. Entonces eso es muy difícil de explicar, que son los dolores neuropáticos. Entonces yo puedo tener contracturas en mitad de la espalda que yo me toco y no me duele, pero por dentro sí me duele. Y bueno, la verdad es que yo cada vez que tengo algún problema voy directamente a Vital Clinic, porque es verdad que yo con Hugo tengo muy buena relación y te arreglan. Es que te justo arreglen. me chivaron esto los compañeros, que el tema del hombro, que ibas fastidiado, literal, pero en estas palabras, que ahora a día de hoy cero dolor en este aspecto. Cero, y además me dijeron que eso podría volver, porque digamos que es como el nervio de una muela, que te lo queman y demás, te meten por detrás una aguja. A mí me impresionó mucho. Además vino un hombre es invasivo, digamos. Exacto, y entonces muy fuerte. Dice, esto puede ocurrir que a los 2-3 años te
Mira, yo hace ya, el confinamiento fue en el año... Sí, 20, 19, 20. No me acuerdo, en el 20, exacto. Sí, yo creo 20. que me dicen en el 20, han pasado ya 4 años. Para 5 años y no he vuelto a tener ningún dolor de hombro. Piensa que yo hago mucho ciclismo, piensa que para nosotros, para un lesionado medular, sus brazos son su vida. Entonces yo tengo que tener fuertes los brazos, lo hago todo con los brazos. Es que entonces, es eso. Cargas de más. Sobre todo, claro, piensa que cada giro que hacemos con la rueda, cada transferencia, yo tengo que pulsarme en ese momento, está apretando y todo eso se ve dañado. Y para mí fue un descubrimiento total cuando me lo explicaron. Él me lo dijo, Hugo me dijo, oye, mira que esto tiene su... Y digo, mira, vamos para adelante porque es que no podía vivir, no podía hacer nada. Claro. Entonces, claro, y además me pilló en el confinamiento, que fue durísimo, el poder levantarme de la cama, poder ir al baño, y en el momento que me lo hice, claro. Totalmente, en el momento que me lo hicieron, vi, vamos, además que fue instantáneo. Sí. Es que no, muchas veces no pensamos en el tema, las consecuencias que tiene el dolor, decimos, le duele tal, pero claro, es que influye mucho. Por un lado, obviamente, el que frustra en ser autosuficiente, en otro emocionalmente, en muchos ámbitos de la vida, es algo que te limita. Entonces, claro, que te arreglen, como dices, es algo totalmente, vital. Y es verdad que muchas veces no somos conscientes la labor que hace un fisio. Parece simplemente que llega, venga, este ejercicio, No, es mucho más. Yo invitaría a cualquiera que alguna vez viese en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, allí a 40 fisios, tratando a todos los pacientes que están allí en el hospital, y aquello es una labor enorme. Yo jamás pensé, yo antes del accidente no había un fisio en mi vida. Claro. Pero en mi vida. Y ahora, por necesidad, lógicamente, hay de vez en cuando que tengo que ir. Genial. Bueno, pues se nos agota el tiempo. No sé si hay algún mensajillo más con respecto a esa actividad. Además, sabemos que estás ocupadísimo, tienes una agenda infinita. Y bueno, en primer lugar, darte las gracias por llegarte, pero también por esa labor que estás haciendo de concienciación en colegios, centros educativos y centros penitenciarios y más. No, sí, simplemente en el tema de seguridad vial hay que tener claro que lo importante es llegar a casa. Tenemos que recordar que siempre hay alguien en casa que nos está esperando. No se merece que peguen en la puerta y que en vez de ser tú, que sea la Guardia Civil a notificar tu fallecimiento. Tenemos que mirar que detrás de cada fallecido hay una familia totalmente destrozada, y que no solo es por nosotros, sino es también por lo que nos encontremos de frente. Ayer salió una noticia terrible de un kamikaze en Madrid. Esto sale todos los días vemos noticias. Aquí en la comarca de la Sarquía hemos tenido muchos fallecimientos de gente conocida, amigos míos, y eso es muy duro. Lo importante es seguir aquí, disfrutando de la vida e intentando concienciar para que lo que me pasó a mí no le pase a nadie más. Pues Sergio Hijano, muchísimas gracias por acercarte hasta nuestros micrófonos y contar tu experiencia, y bueno, pues por esa importante labor, como decía, reitero, de cara a concienciar, ¿no?, a la sociedad. Un abrazo enorme. Muchas gracias.